Hola a todos, mi nombre es José Francisco López, soy investigador en la Fundación Civismo y hoy hablaremos de por qué la riqueza de los jóvenes se ha desplomado un 94% desde el año 2008. Los jóvenes son un colectivo vulnerable, maniatado, marginado por parte del Estado español, no ahora, desde hace ni siquiera muchos, sino muchísimos años, y ha sido un colectivo al que no ha importado ni al partido político actual ni a ninguno de sus predecesores. Con todo, y a pesar de que el caso de los jóvenes es particularmente estremecedor comparado con los países de nuestro entorno, no se trata de un caso aislado. Incluso en Estados Unidos, que es la primera democracia del mundo y un referente en lo referido a empleo, progreso económico y, por supuesto, oportunidades, el patrimonio de los jóvenes se ha reducido drásticamente respecto a generaciones anteriores y la construcción de riqueza en edades de las generaciones comparables también se ha reducido mucho. Dicho lo cual, España, con un 40% aproximadamente de tasa de desempleo juvenil, presenta la mayor tasa de desempleo juvenil de toda la OCDE y se encuentra, por supuesto, muy lejos de países como Alemania, que están en el entorno del 6%. En cualquier caso, y para no confundir aquí las causas con las consecuencias, tras analizar la situación de los jóvenes nos encontramos con los datos que reflejan la pésima situación de los hogares más jóvenes. Vaya por delante, todo se ha dicho que aunque el análisis plasmado en nuestra investigación es mucho más extenso, trataremos los principales resultados. Trataremos la renta, trataremos la riqueza neta, los activos reales, los activos financieros y también trataremos el tema de la deuda, ¿no? En cuanto a renta, la renta mediana en 2017 para los hogares más jóvenes se sitúa en aproximadamente 23.000 euros, concretamente 22.800 euros, y si bien se han ido recuperando desde 2014, tras la crisis que vivimos en 2008, se trata del grupo de edad en el que su valor en términos absolutos se reduce más. Todo ello a pesar de que no es el que más cobra, es el cuarto con mayor renta mediana y a pesar de ello es el que más ve reducida en términos absolutos y por supuesto también en términos relativos, ¿no? Y en contraste, y esto llama muchísimo la atención, aunque tampoco es que sea nada novedoso, es que los mayores de 65 años han visto aumentada su renta durante los últimos años, ¿no? Por su parte, y en términos ya de riqueza neta, aquí hablamos de patrimonio, ¿no? ¿Cuál es el dinero total, excluyendo deudas que tienen los españoles, ¿no? Y que si liquidaran su vivienda o todas sus posesiones, ¿no? Que hay algunas que se excluyen, como el coche, por ejemplo, no tiene en cuenta el Banco de España en su encuesta, pues ¿qué patrimonio tendríamos? ¿Cuánto dinero tendríamos? ¿No? Entonces, en este sentido, si la situación de la renta mediana, que es lo que hemos visto anteriormente, mostraba ya un panorama preocupante y desolador para los jóvenes españoles, la riqueza neta mediana esclarece aún más lo alarmante de todo esto, ¿no? Hasta tal punto que desde el año 2005, que se situaba el patrimonio neto para los más jóvenes en 84.700 euros, se ha reducido casi un 94%. Una destrucción de riqueza sin parangón en otros colectivos, por supuesto, y en general desde los años 2005 y 2008, el máximo auge de la burbuja inmobiliaria, la vivienda, que representaba el activo principal de los hogares españoles, ha sufrido una drástica caída. En cualquier caso, y a pesar de que es probablemente el factor principal, al menos en lo cuantitativo, esta reducción en términos de vivienda se puede estimar entre un 30 y un 60%, ¿no? Un 60% en el mejor de los casos y un 30% en el peor de ellos, ¿no? O al contrario, ¿no? Un 30% en el mejor de los casos y un 60% en el peor de ellos, ¿no? Pero o según los datos del índice de vivienda elaborado por el Instituto Nacional de Estadística, desde 2007 hasta 2011 más o menos la vivienda cayó de media un 38%, ¿no? Con lo cual tampoco sería excusa del máximo al mínimo como para dar que la caída se pueda explicar en 94%, ¿no? Por su parte, y ya en cuanto a los activos reales, vamos a seguir hablando también de los activos financieros, pero en cuanto a los activos reales, y a pesar de que esto no ataca el nervio del asunto, es un problema también respecto a la riqueza neta, ¿no? El gráfico anterior sí efectúa un primer acercamiento de cara a explicar la contracción tan radical que ha sufrido esta, y no se trata, por tanto, de que el valor de la vivienda haya menguado, que también, sino que cada vez menos jóvenes tienen una vivienda en propiedad.
Por su parte, en cuanto a activos financieros, aunque en el análisis y en la investigación pues, somos mucho más extensos, de nuevo vale la pena recordarlo, los datos reflejan que en línea con otros indicadores analizados, una caída muy prolongada y preocupante para la riqueza actual y futura de la juventud española, ¿no? Entonces, la reducción de rentas, pero también la progresiva falta de educación financiera, que es una asignatura pendiente en nuestro país, ha provocado que el porcentaje de hogares jóvenes que invierten en bolsa pase del 7,2% que había en 2002 al 2,7% en 2017, ¿no? Y además la tendencia se ha mantenido a la baja durante todos esos años, ¿no? Y en un entorno en el que incluso tras la recesión de 2008 y 2012 y la crisis del coronavirus y todos los problemas que ha tenido el entorno bursátil, el inversor medio podría haber ganado dinero simplemente invirtiendo en índices diversificados a nivel mundial a bajo coste, pues es una verdadera pena y muy preocupante, ¿no? Y por la parte de la deuda, y con esto ya terminaríamos con el análisis descriptivo del asunto, como podemos observar, la única cohorte de edad que ve reducido el porcentaje de aquellos con deuda pendiente atribuible a la vivienda principal es la población menor de 35 años. Y esto no es más que una consecuencia de lo que vimos en el apartado o en la parte que hemos comentado de activos reales, ¿no? Es decir, si cada vez menos jóvenes poseen una vivienda, también un menor porcentaje de hogares contraerán deuda en relación a la adquisición, ¿no? Esto, lógicamente, es obvio, ¿no? Y por último, y como hemos dicho al principio, para no confundir lo que son las causas de las consecuencias, ¿no? Pues esta situación no es sino una consecuencia de diferentes factores que mencionamos a continuación, ¿no? Entre esos factores, ¿no? Es decir, ¿pero qué factores han influido? Entiendo que se preguntará la gente, ¿no? Lo que se pregunta a la población española, dice, ¿de qué factores han podido influir en este deterioro de la posición financiera de los jóvenes españoles de una manera tan drástica, ¿no? Porque además es algo que llama muchísimo la atención, ¿no? Pues desde Fundación Civismo hemos señalado 7 factores principales. El primero de ellos es que hay salarios cada vez más bajos, ¿no? Y esto además se añade a una desigualdad entre grupos de edad que se puede ver perfectamente en el gráfico, que se ha acentuado desde el año 2006 y debido principalmente a que el crecimiento de la renta ha seguido un ritmo desigual. Segundo, el empleo más precario. A los salarios bajos hay que incluir que cada vez hay empleos menos estables y entre otras cosas esto también afecta, aunque no es asunto de este artículo de investigación, y de esta investigación a todo el tema que tenemos o a todo el problema que tenemos en ámbito demográfico y de poca natalidad, ¿no? Pero en cualquier caso lo que provoca que los empleos de los jóvenes resulten aún más precarios es toda la parte y todo el aparato de legislación laboral y por supuesto que los salarios son más bajos, ¿no? Y como podemos comprobar, la temporalidad entre los jóvenes es mucho más alta y no solo eso, sino que además no tiene pinta de cambiar, evoluciona desfavorablemente en detrimento de otros sectores, otros cortes de población. En tercer lugar, la alta tasa de desempleo juvenil que hemos comentado al principio, pero volvemos a hacer referencia a ella, es los salarios más bajos y al empleo precario se suma la peor situación posible, ¿no? Que es una elevada tasa de desempleo. A partir de aquí, mientras que otros países gozan de mercados laborales capaces de ofrecer oportunidades a jóvenes y atraer talento extranjero, lo cual no es cosa menor, la economía española no logra disminuir su tasa de paro juvenil, ni siquiera entre su propia población, ¿no? Por su parte, el acceso más tardío al mercado laboral, ¿no? Sea por una formación insuficiente que impide el acceso al trabajo o la prolongación de los años académicos debido a las condiciones que ya sabemos que hoy ocurren o lo que comúnmente se llama como la titulitis, ¿no? Pues hace que cada vez este colectivo acceda más tarde, ¿no? Y que las tasas de actividad que vemos en el gráfico pues sean cada vez menores para ese cohorte de población según datos del Banco de España. También, y no por ello menos importante, los cambios en la preferencia son fundamentales. El factor, ¿no? que actúa aquí, ¿no? y del que hablamos es los cambios en las preferencias de los jóvenes. Según la percepción de la sociedad, estos cada vez rechazan más la propiedad de la vivienda y tienden a dedicar una mayor parte de su presupuesto a experiencias, a viajes o a otro tipo de cosas, ¿no? Esta es la percepción de la población. Sin embargo, esto no es cierto, ¿no? Porque sí es verdad que vivimos en una sociedad mucho más líquida, mucho más volátil, que se mueve mucho más, ¿no? De unos países a otros, pero según la encuesta del CIS, en el barómetro de junio de 2019, de entre las personas titulares de un alquiler, el 45% no disponía de suficientes ingresos para comprar una vivienda propia. Y al mismo tiempo, y más relacionado aún, del 82% de los entrevistados preferiría, si pudiera, adquirir una vivienda
en lugar de vivir de alquiler, ¿no? Lógicamente esto hace referencia a toda la población, ¿no? Pero nos podemos imaginar que no debe ser extraordinariamente diferente entre cohortes de población, ¿no? Digamos que es la percepción general de la población española, ¿no? En sexto lugar, y ya vamos prácticamente terminando, la dificultad en la compra de vivienda, el precio de la vivienda en relación a la renta mediana, es decir, el número de años totales de ingresos que necesitamos para comprar una vivienda no es mayor, ni de hecho es probablemente inferior al que teníamos hace unos años. Sin embargo, el problema que existe actualmente es el acceso a la vivienda. Y esto se ha debido principalmente a la exigencia que los bancos, pues a través o por culpa de o como razón de la crisis de 2008, pues se han visto obligados a exigir, ¿no? Y se necesita una entrada de capital fuerte para siquiera tener la posibilidad de adquirir o de contratar una hipoteca. Y además todo esto ha ocurrido en un entorno en el que los bancos centrales y en su incesable empeño por inyectar liquidez no han conseguido que todas esas limitaciones a la economía real, como se suele decir, hayan conseguido subsanarse, ¿no? Y por último, la falta de educación financiera, que la hemos ido mencionando durante todo el vídeo, la mencionamos también en la investigación, y es que los jóvenes están cada vez menos interesados por la inversión, por el ahorro, por la planificación financiera, lo cual es por supuesto respetable, pero deben saber todas las consecuencias que esto tiene para su vida y para su futuro. Y más en un entorno en el que, como ya dijimos también en Fundación Civismo, en la investigación que hicimos junto con la Fundación Frederick Naumann y con el Instituto Juan de Mariana sobre las pensiones, el problema de las pensiones va a ser uno de los problemas, si no el más importante, y desde luego supone un reto fundamental para, por supuesto, el gobierno, que tiene que manejarlo, pero también para los jóvenes que tienen que adelantarse, ¿no? Y por último, y según la cuenta del Banco de España, esto de la educación financiera lo decimos y lo decimos por algo, en la encuesta de competencia financiera en la que se pregunta sobre unos conceptos básicos como son la inflación, la diversificación y el interés compuesto, solo el 50% de todos los encuestados respondieron correctamente a cada una de las tres cuestiones al respecto, ¿no? Y esto nos quiere decir que hay muchísimo trabajo por hacer para que la población conozca unos conceptos tan básicos como esos y que le afectan a su vida diaria aunque no lo perciba directamente, ¿no? Como conclusión o como colorario, la situación de los jóvenes ha sido complicada durante los últimos años, ya lo hemos visto en términos de empleo, en términos de patrimonio, en términos de salarios, en términos de oportunidades, ¿no? Pero es que el coronavirus o la COVID-19, si ya de por sí ha resultado destructiva para la economía en general, para un sector como el de los jóvenes, que ya venía de por sí de una situación muy precaria y pésima, pues ha afectado aún más. A partir de aquí, simplemente agradecerles su tiempo y espero que nos volvamos a ver pronto desde la Fundación Civil.